Deseo compartir con ustedes un tema muy importante que hace la diferencia o marca la diferencia en cuanto a aquellos que son salvos y aquellos que no lo son, ¿no? Son dos grupos de gentes que obviamente, hermanos, tienen un destino también. Los unos gozarán, dice la Biblia, de vida eterna, y los otros serán consumidos y serán destruidos al final de toda esta historia que el Señor ya ha establecido. Entonces, en el capítulo número 2 de Efesios, vamos a leer en principio solo el verso 1 y vamos a concentrarnos allí. Dice así, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. ¿Quiénes pueden recibir vida? Aquellos que están muertos, ¿verdad? No puede recibir vida aquel que está vivo, obvio. Tiene que ser así porque la Escritura aclara y especifica y dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estuvimos muertos. Pero bueno, la gente puede confundir o pensar que el Señor se está refiriendo a un asunto oscuro, complicado, difícil de entender. Pero sencillamente, hermanos, no tener a Jesús en el corazón, no haber nacido de nuevo, no haber aceptado el sacrificio del Señor, nos convierte en personas muertas espiritualmente. Entonces, este mundo está lleno de estos dos grupos: los que tienen vida gracias a la obra de Jesús, o los que están muertos porque nunca fueron salvos, no han sido redimidos por la misericordia del Señor. Entonces, ¿a quién dio vida el Señor? A todos los que un día estuvimos muertos espiritualmente. Y lógicamente, hermanos, que al estar muertos estuvimos separados del Señor. Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Y dice la misma Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la Escritura nos está hablando, hermanos, claramente de que el Señor hizo algo en nosotros cuando estuvimos atrapados o estuvimos sujetos o fuimos víctimas de delitos y pecados. Entonces, una persona que está atrapada en ese mundo, que no tiene salida, no tiene, hermanos, la posibilidad de solucionar su vida con Dios, está muerta espiritualmente. Y los pecados o el pecado, entonces somete a esta persona, hermanos, esclaviza a esta persona y le lleva a una vida de sufrimiento absoluto. Y no solo eso, quisiera decirles que el pecado solo causa tristeza, amargura, dolor en esta vida. No, el pecado también, hermanos, nos lleva a una perdición eterna. Dice la Biblia que el pecado mata. Entonces, título para esta enseñanza: o vivos o muertos. Los seres humanos o estamos vivos o estamos muertos espiritualmente, y no existe un estado intermedio. No existe aquello de que estoy viviendo o me estoy muriendo. No, estamos vivos o estamos muertos, hermanos. No hay otro camino. No hay un lugar, un pasaje, un estrecho lugar para pensar que estamos en un proceso, hermano, de transformación en cuanto a estar vivos o estar muertos. No. La Biblia enseña, la Biblia aclara que una persona o nace de nuevo o sencillamente sigue en sus delitos y pecados. Entonces, el pecador puede estar vivificado o no. También es importante que estas dos condiciones las consideremos, porque son estados, hermanos, que nos involucran a todos los seres humanos. Toda persona, toda criatura, o está viva o está muerta. Ahora, para que usted entienda, hermanos, ¿qué es la vida? La vida, según la, hermanos, descripción y el detalle de lo que implica esta palabra, vida es el nacimiento de un ser. Vida es respirar. ¿Está bien? Vida es poder movernos y tener nuestros sentidos completamente, hermanos, lúcidos para desarrollarnos y vivir. Eso es estar vivos. Pero esa es la vida física, que cualquier ser o criatura puede tener una existencia física. Creo que todos la tenemos, animales, plantas, seres humanos. Esa vida física, hermanos, es una vida de la cual nosotros experimentamos en el momento de la concepción.
Y a partir de ahí comienza un proceso bastante largo, hermano, donde vamos a nacer, vamos a desarrollarnos, vamos a morir también un día. Esa es la vida natural y física que toda persona tiene. Usted tiene una vida natural. Todos tuvimos una vida natural. Pero la Biblia no está hablando de esta vida, hermanos, que cronológicamente tiene también su tiempo. Está demostrado que nosotros podemos vivir entre 60, 70, 80 años, quizás llegaremos a los 90, quizás alguien llegará a los 100, pero tarde o temprano moriremos todos. Esa vida física, hermanos, es natural en todos. Algunos pierden esta vida en lo mejor de su fuerza, en la niñez, en la juventud, en la vejez. La enfermedad puede atacar nuestras vidas. Hermanos, una desgracia puede atacar nuestras vidas y cortar esta existencia. ¿Qué es la muerte entonces? Es la separación física de nuestro cuerpo con nuestra alma y espíritu. Es la separación. Pero fíjense que estos dos procesos, hermanos, son naturales luego de que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y entonces la vida se cortó por causa del pecado y los seres humanos comenzamos a morir. Se dice, hermanos, que hasta la fecha existieran como 32,000 millones de personas que han fallecido desde el día de Adán y Eva hasta nuestros días. Es mucho, hermanos. Actualmente nuestra sociedad cuenta con 8,000 millones de habitantes aproximadamente en todo el mundo. Pero las personas siguen muriendo, también siguen naciendo personas. Así como probablemente por día, hermanos, en nuestra ciudad se entierran o se celebran o hay sepelios entre 9 y 10 personas por día. De la misma forma nacen niños, la misma cantidad. Y si usted sumara, hermanos, hiciera un cálculo mundial, entonces cada minuto mueren personas, cada minuto. Y cada minuto nacen niños también. Entonces la humanidad, aunque, hermanos, va muriendo, también se va rejuveneciendo. Y el tema es que las personas tienen hijos y estos hijos serán la siguiente generación. Y los papás se van envejeciendo y al final mueren. Ese es el proceso natural. Ese es el desarrollo, hermano, cronológico de la vida de un ser humano. Pero la Biblia no se está refiriendo a este tipo de vida o muerte. La Biblia está hablando de un aspecto espiritual. Es decir, que una persona que está viva tiene existencia, mas le falta algo que es la vida de Dios. Y la vida de Dios solamente puede ser impartida por el Espíritu Santo del Señor. Como dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que Nicodemo tenía que nacer de nuevo para experimentar la vida eterna. También la Biblia dice, hermanos, que podemos nacer de carne. El que nace de carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, existe un nacimiento natural, físico, carnal, pero también existe un nacimiento espiritual, el cual viene de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces tiene que haber en algún momento, hermanos, el entendimiento de esta realidad. Todos tenemos vida física, todos existimos físicamente, todos estamos vivos, pero espiritualmente, hermanos, es la gran preocupación de la Escritura. Porque si uno no tiene una vida espiritual, entonces uno no tiene una relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, no tenemos comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, entonces estamos muertos. Y ahora le voy a dar un ejemplo más. Una persona muerta, un cuerpo que está tendido, hermanos, ni tiene pulso, ni tiene sensaciones, ni percibe, y tampoco, hermanos, usted puede dialogar con un muerto. Con una persona inerte usted no puede, hermano, tener relación ni contacto, no puede sonreír, no puede hacer absolutamente. Esa persona muerta no siente nada. Usted podrá golpearle, podrá hacerle algo, pincharle, pero esa persona no siente. Prácticamente todo su organismo ha cesado. Su corazón, su cerebro, todo está muerto. Imagínense, hermanos, si nosotros no podemos tener una relación con una persona muerta porque ésta ha cesado, ya no respira, su corazón, sus órganos se han paralizado, ¿cuánto más Dios, hermano,
no puede tener relación y comunión con una persona muerta espiritualmente. Es decir, que Dios no puede hablar con un ser humano. No puede intercambiar, hermano, su propósito, su plan, su amor. Dios no puede relacionarse con un ser humano que está muerto espiritualmente. Es más, un muerto para Dios es alguien despreciable, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la misma vida nos enseña que después de muerto nosotros empezamos a desprender ciertos olores corporales que son desagradables. Espiritualmente, cuando una persona está muerta, para Dios, hermano, tiene un aliento de muerte, es algo putrefacto espiritualmente hablando, y Dios lo rechaza. Por eso es importante hablar de este tema y recordar que fue Jesús, que fue el Hijo de Dios, quien hizo posible que nosotros pasemos de muerte, ¿a qué cosa? A vida. Y que gracias a Jesús hoy nosotros podemos tener comunión con el Señor. Quien no apela a la gracia, quien no busca la salvación en Cristo, jamás alcanzará esta vida espiritual, ni podrá tener comunión con Dios jamás. A su nombre, iglesia. Muy bien, comenzamos. El entendimiento de nuestro pasado. La Biblia dice que no recordemos las cosas pasadas, es verdad. El profeta dice, no traigan a memoria, no recuerden las cosas viejas. Pero él habla en cuanto a que nosotros podemos estar atrapados y atados al pasado y no queremos dejarlo ir. El pasado puede tener marcas, puede tener, hermanos, su historia. El pasado puede tener sus recuerdos y nos causa nostalgia, nos causa depresión. Y por eso la Biblia dice, no traigan, no recuerden el pasado. Pero sí hay cosas que debemos recordar, como por ejemplo, antes de Cristo, nosotros vivíamos en soledad, en angustia, en tristeza, vivíamos sin Cristo, sin vida, pero desde el primer momento que el Señor nos salvó, las cosas cambiaron y cambiaron para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es decir, que un día estuvimos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, éramos culpables, estábamos separados del Señor, estábamos vacíos y muertos espiritualmente, pero Cristo nos salva y ahí comienza una nueva vida. Eso yo puedo recordar. Puedo recordar mi tristeza, mi soledad antes del Señor. Puedo recordar, hermanos, mi martirio, hablando emocionalmente y espiritualmente. Puedo recordar esas cosas que no había, hermanos amados, encontrado en el Señor. Puedo pensar y recordar aquellos tiempos cuando no sabía dónde ir ni qué hacer porque tenía un vacío tan grande, me faltaba algo más, no sabía dónde ir hasta que el Señor tuvo misericordia y me salva. Eso puedo recordar. Y cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me habló, cuando el Señor me saca de esa vida, entonces recién comencé a vivir. Eso puedo recordar. Puedo recordar cómo mi vida probablemente estaba en profundas y poderosas cadenas espirituales y yo no podía salir de ahí, no podía, hermanos, encontrar paz, no tenía paz. Pero cuando vino Jesús, rompe esas cadenas y me hace una persona libre. Eso puedo recordar. Puedo recordar que mi vida, hermanos, sin Cristo no tenía rumbo, no tenía un futuro, no tenía un propósito sin Cristo. Pero con Cristo encontré, hermano, la razón por la cual vivo. Por causa de Cristo ahora entiendo por qué soy salvo. Esas cosas puedo recordar. Y el creyente no debe olvidar jamás, porque la Biblia dice que estabais muertos. ¿En qué estuvimos muertos o por qué estuvimos muertos? La Biblia dice esto, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Y cuando la Biblia dice que estábamos nosotros muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, está diciendo que no teníamos la vida que Dios puede dar. Cuando se le habla a una persona del Señor, hay que mostrarle esto, hermanos. Jesucristo consuela. Digan fuertemente, por favor. Jesucristo restaura. Hay que decirles. Jesucristo te va a dar paz. Hay que decirles. Hay que decirle a un pecador no arrepentido, Jesucristo te va a amar como nadie te ha amado jamás. Hay que decírselo. ¿Sabes qué? Jesucristo te va a abrazar, te va a sostener. Y en los momentos más difíciles de tu vida, Él estará contigo. Hay que decírselo al pecador.
Hay que decirle al pecador que cuando él acepta a Jesús, Jesús va a ser como ese amigo leal que nunca lo va a dejar, ni en los momentos más difíciles jamás te va a abandonar, y te ayudará y te dará fuerza y te dará poder y te dará la fuerza necesaria para que tú puedas salir de esa situación. Hay que decirle al pecador. Hay que decirle al pecador que Jesús no es una religión, no es una costumbre, no es una moda. Jesús es una persona que viene a levantar al caído, a sanar al enfermo. Si tus rodillas son endebles, el Señor las va a fortalecer. Si tus manos están caídas, el Señor las va a levantar, porque ese es el Señor que hizo una obra en nosotros. Entonces, cuando tú evangelices a alguien, tienes que hacer notar que Jesús es una persona, no solamente un Dios lejano que está, hermanos, a miles y millones de kilómetros de acá. No, Jesús es la persona que está contigo y estará contigo, consolándote, guardándote, protegiéndote. Y si tú le pides sabiduría, Él te dará sabiduría. Y si tú le dices al Señor: Señor, restaura mi familia porque tengo un hogar quebrado, destrozado, tengo hijos que están atrapados en diferentes vicios, tengo un cónyuge que me ha dejado, me ha abandonado o se ha ido por otros caminos. Señor, si tú le dices restáurame, Jesús lo va a hacer, porque Él es el constructor y es el especialista en restaurar familias. Hay que decirle. El pecador tiene que saber que sin el Señor estamos vacíos, solos, hay una ausencia, algo nos falta. Pero cuando aceptamos a Jesús, entonces Él viene, llena esa parte emocional y espiritual, y algo pasa. Aunque estamos solos, pero estamos llenos. Y aunque estamos en problemas, pero estamos gozosos. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona. Y como persona Él nos entiende, Él sabe, Él conoce, Él nos hizo y Él tiene el antídoto correcto para nuestra necesidad. Eso hay que decirle al pecador. Por eso es que cuando estuvimos sin Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando aceptamos a Jesús, inmediatamente su vida ingresó en nosotros y las cosas comenzaron a cambiar. Tuve un amigo muy querido, por muchos años trabajamos, y él decía esto, hermanos: atrapado en las drogas. Él era conocido, hermano, por la sociedad, por la policía, por las autoridades, como ser un gravísimo problema para la juventud en Cochabamba. Y el hombre tiene fotos en los principales periódicos de esta ciudad, hermanos. Y él salía en las portadas de los periódicos como un mal, como algo dañino para la sociedad. Él tiene, hermano, guardados esos periódicos antes de Cristo. Pero ¿por dónde andaba mi amigo? Él andaba por los lugares más sucios, por los ríos, por las quebradas, hermanos. Él andaba en consumo y vendiendo y haciendo. Estoy hablándole de hace más de 30 años. Y haciendo y viviendo esa vida, atrapado, hermano, bajo el yugo del enemigo, haciendo estas cosas, viviendo estas perversidades, pero absolutamente solo, destrozado, sin futuro. Entraba y salía, hermano. Y ya la sociedad, la policía ya no sabía qué hacer con él. Hasta que un día alguien no solamente le llevó pan para que coma, sino también le llevó el alimento que descendió del cielo. Y este hombre se arrepintió, recibió a Jesús y cambió para siempre su vida. Y cuando él dio su testimonio, él decía esto: cuando yo recibí al Señor, sucio, andrajoso, maloliente, drogado, metido en esta vida, yo recuerdo que ese día fue como que el Señor me transformó. Y voy a ilustrar, dijo, agarró un calcetín, una media, y él dijo: así me hizo el Señor, la volcó, sacó, me transformó para siempre. ¿Quién es ese hombre? Es un predicador, es un siervo de Dios hoy en día, que restaura y ayuda a jóvenes a salir de esa vida de drogas. Cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos buscó y nos dio vida. Por favor, dígale a su hermano: tú tienes esa vida. Dígale. Solo los que están vivos de entre los muertos pueden darse cuenta
de que antes de conocer a Cristo estaban muertos. ¿Cuántos son conscientes que un día estuvieron muertos? A ver, levante su mano, dígame, pastor, yo soy consciente que un día estuve muerto espiritualmente, mas ahora entiendo que tengo vida. Solo uno que estaba muerto puede dar testimonio de la vida. Para tomar un ejemplo fugaz, si el hermano Lázaro, hermano de María y Marta, nos pudiese dar un testimonio, él nos diría lo que experimentó, hermanos, esos 4 días cuando estuvo muerto. Y cuando Jesús aparece y le dice, Lázaro, ven fuera, inmediatamente este hombre se levantó, hermano, y vivió. Él podría dar testimonio de lo que, hermano, se siente, se experimenta estar muerto. Por eso solo un muerto puede dar testimonio de que ahora vive. Yo no puedo decirle a un muerto, muerto, habla, dame testimonio de qué se siente estar muerto. Por favor, cuéntanos cuál es tu experiencia al morir. Él no lo hará jamás. Por eso solo los que hemos estado muertos y ahora tenemos la vida de Dios podemos dar testimonio de lo que significa vivir. Para mí vivir, hermano, es como una segunda oportunidad que el Señor me dio y no debo desperdiciarla. Porque si no hubiera sido por el Señor, probablemente en este momento mi alma estuviera en el infierno ardiendo, hermano, sin esperanza, sin vida, sin nada, si no hubiera sido por el Señor. Entonces yo sé lo que significa estar muerto y vivir, porque el Señor me salvó, me perdonó, me restauró y ahora soy su hijo. Solo un muerto puede dar testimonio de que está vivo, si es que ha experimentado la salvación. La muerte espiritual significa la privación de la sustentadora presencia de Dios. Muchos se ofenden, a mucha gente no les gusta escuchar esto. Muchos hermanos nos acusan, nos insultan, nos desprecian por decirles que están muertos espiritualmente. Pero hay que decirlo, hermano. Una persona que está muerta espiritualmente está privada de la presencia de Dios. Un muerto no tiene la presencia de Dios. Para tener la presencia de Dios necesitamos vivir. Necesitamos pasar por ese proceso de nacer de nuevo, de ser regenerados, de ser vivificados, de ser perdonados de nuestros pecados. Solamente así podemos experimentar la vida. Entonces, pastor, la gente que camina por las calles, por las plazas, por las ciudades, por mi barrio, por mi zona, está muerta espiritualmente, hermano. Esa es la realidad de la Biblia. Y aunque suene algo ofensivo, suene a insulto, no sé, la gente lo toma de diferentes formas, es la realidad. Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Por eso se predica, hermano, por eso se anuncia, por eso se lleva el evangelio, por eso tú debes compartirle a la gente la palabra de Dios para que esa persona nazca de nuevo. Y al nacer de nuevo, hermano, estamos recibiendo la misma vida de Dios. Y el que tiene vida no solamente existe, sino que tiene vida en abundancia. Dígale a su hermano, tú tienes vida en abundancia. Un muerto espiritual ni tiene temor ni lágrimas con respecto a sus pecados ni a su estado final. Un muerto no entiende, no sabe. Un muerto está muerto, hermano. Un muerto no puede preguntar. Los muertos no van a decirle, che, tengo una duda, ¿me puedes aclarar esta situación? Los muertos no pueden decir, pastor, puede visitarnos esta semana, queremos hacerles ciertas consultas. O dejen por favor en el cementerio un buzón de preguntas para que vengan y nos respondan respecto a lo que va a pasar con nosotros. Un muerto no tiene posibilidad, hermano. Un muerto no tiene salvación. Un muerto no tiene esperanza. Jesús no vino por los muertos, hermanos, que ya partieron. Jesús vino por los muertos vivos que un día se arrepintieron y dijeron, Jesús, sálvame. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Jesús vino por aquellos que un día gemían, lloraban y que un día se arrepintieron de sus pecados y apelaron a la gracia de Dios. Jesús ha venido a buscar a aquellos que realmente quieren ser salvos. Jesús ha venido, hermanos, para darnos entendimiento y mostrarnos que separados del Señor nada podemos hacer.
Jesús ha venido al mundo para decirnos que solos no llegaremos a ningún lugar. Y al final del día, cuando esto se acabe, nosotros seremos culpables de nuestros propios pecados. A eso ha venido Jesús. Pero también Jesús vino para mostrarnos el camino, la senda, la ruta que hay que seguir para alcanzar la vida eterna. También Jesús vino para revelarle al hombre que hay un solo camino, un solo Salvador, un solo mediador, y ese hombre es Jesús. Jesús vino al mundo para decirle a los pecadores: ¿saben qué? Si ustedes se arrepienten, si ustedes creen en mi nombre, si ustedes me dan la posibilidad de darles vida, entonces ustedes serán hijos de Dios. Para eso vino el Señor. Jesús vino para mostrar su misericordia. Jesús vino para mostrar su gracia. Jesús vino al mundo para mostrar su poder. Jesús vino al mundo para mostrar su palabra. No hay nada oculto. Esto no es gnosticismo, hermano. No es una revelación secreta. No, Jesús vino para revelarse a sí mismo al hombre, para mostrarse tal cual es, para decirle claramente en el lenguaje y en el idioma que el ser humano puede entender que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús no vino a confundir a nadie, ni a poner dudas y a poner, hermano, en secreto su salvación. No, Jesús nos ha mostrado claramente cuál es la forma en la cual el hombre puede ser salvo. Por eso Jesús es diferente a todos los profetas y supuestos salvadores. Jesús es el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, Él nos ha mostrado la forma en que nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A través de Jesús entendemos entonces que un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos culpables, hijos de ira, de eterna perdición. Ese era nuestro destino, terminar separados de Dios para siempre. Pero Jesús vino, hermano, a decirnos: ¿saben qué? Yo soy el puente. Yo soy ese puente que ustedes pueden cruzar ahora y alcanzar la vida eterna solo por mí. Porque solo por mí se llega al Padre. Jesús nos los ha mostrado claramente. ¿Qué debe hacer el hombre? Aceptar este sacrificio, creer en el Hijo de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, Él cumple y cumplirá. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Digan fuerte amén. Y aquel que ha nacido de Dios ha de vencer el pecado también. El evangelio a un muerto no lo conmueve. No se espera nada de una persona inerte. No hay nada en común con los vivos. Un muerto es repulsivo y no puede crear comunión. Hermanos, nosotros no tenemos relación con los muertos. Los que estamos vivos no tenemos amistad con los muertos. Es más, pasan al olvido, dice Eclesiastés. Su amor, su envidia, su trabajo, todo pasa al olvido. Y son olvidados para siempre los muertos. Y además la Biblia también dice que los muertos no tienen conciencia de lo que está pasando hoy acá. Así que aquellos que aparecen en las elecciones, hermanos, no son los muertos que murieron. Porque hoy en día aparecen muertos que votan, ¿no? No son esos, hermanos. Son otros muertos. Déjeme decirle algo. Dios no puede tener comunión. Dios no puede establecer su voluntad, su perdón, su gracia, su amor. Dios no puede manifestarse. Dios no puede restaurar a un muerto, porque un muerto está muerto para Dios. Pero pastor, los muertos espiritualmente sufren. Jesús lo sabe. Pastor, los muertos espiritualmente están enfermos. Pastor, los muertos espirituales están sufriendo. Por eso Jesús vino al mundo. Por eso Jesús está aquí. Por eso se predica. Para que dejen de estar muertos y nazcan de acuerdo a la vida que el Señor ofrece. Hermano, un muerto espiritual, claro que sufre, llora, por supuesto, pero la solución es el Hijo de Dios. Por eso no dejemos de anunciar nunca que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nunca deje de decirle a la gente que Jesús los ama. Nunca deje de decirle, no tenga vergüenza, no tenga temor de decirle a un pecador: solo Jesús cambiará tu vida. Porque tú estás muerto espiritualmente y solamente naciendo de nuevo, creyendo en Él, nacerás y tendrás vida eterna. Porque Jesús no solo ofrece la vida física,
No solo ofrece restaurar tu familia, tus problemas, sacarlo, llevarte a un nuevo nivel. No, Jesús te ofrece vida eterna. Y lo que el Señor está tratando de darle a los seres humanos es la vida eterna que este mundo no puede dar. Y la vida eterna que Jesús da no se compra, hermano. No se gana con méritos, con ayuda o influencias. No, la salvación solamente Jesús la da cuando un pecador se arrepiente. Simple y llanamente. El pecado siempre tiene un efecto mortífero y la muerte es por el pecado. ¿Por qué muere la gente? Por el pecado. No, pastor, la gente se muere por mala, porque se enfermó. No, eso es secundario. La razón por la cual la gente muere es por causa del pecado. No, pero él tuvo un accidente. Es por causa del pecado que existen los accidentes. No, pero esa persona murió en desgracia. Es por causa del pecado que existe la desgracia. No, pero se murió de ancianito, muy viejito ya era. No, por causa del pecado envejeció y murió. Entonces el pecado nos lleva a una muerte, a una perdición eterna, por supuesto, hermano. Entonces, la vida del Hijo de Dios es el único remedio para la muerte por el pecado. El loco de la celda 8, hermanos, era un hombre temido, temible el hombre. Este hombre estaba desesperado, angustiado. En su necesidad, en su enfermedad, tuvieron que hacerle una cirugía y él tenía, hermano, un hoyo en su cabeza. Su cerebro estaba afectado, mas nadie quería ingresar a la celda de este hombre y todos temían, hermano. Nadie quería tener contacto con el loco de la celda 8. Y este hombre hablaba cosas y maldecía y acusaba y amenazaba a la gente. Hermanos, todos tenían pavor del loco de la celda 8. En su maldad, en su enfermedad, él sabía que se iba a morir. En lo más profundo de su alma, él sabía que estaba camino a una muerte inminente, hermano. Los médicos no sabían cómo tratarlo, no sabían qué hacer con él, no sabían, hermano, cómo solucionar su problema. Tenía un gravísimo problema de salud, su cerebro estaba dañado. Todos sabían que el hombre iba a morir, era cuestión de tiempo. Pero esa celda, hermano, era recordada porque este hombre era un violento, era un hombre agresivo, perverso, malo. Claro, no estaba regenerado. Déjame decirte, hermano, cuando una persona es mala, perversa, mal hablada, mal pensada, es porque no ha sido regenerada. Porque un regenerado, hermano, tiene la mente de Cristo. Un regenerado ha dejado atrás las malas palabras, los malos pensamientos, las intenciones perversas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en él. ¿Cuántos dicen amén? Pero una persona no salva, hermano, está totalmente sumergida en las pasiones, en el engaño, en la lujuria, en todo lo que es perverso. Claro, es que no has recibido, no has sido transformado, no has sido tratado por el poder de Dios. Y el loco de la celda 8 andaba así, hermano, hasta que alguien un día, hermano, levantado por Dios, un instrumento de Dios, un hombre de Dios enviado por él, le dijo: ve a predicarle a ese hombre. Pero Señor, este hombre es un perverso. Ve a predicarle. Pero Señor, es un malo, por ahí me mata, me quita la vida. ¿Qué es más importante, tu vida o salvar la vida de los pecadores? Está bien, Señor. Agarró su Biblia el hombre de Dios, el siervo de Dios, y dijo: quiero ingresar a la celda 8. Los custodios, la policía le dijeron: no, ¿qué está pidiendo? Usted va a morir. ¿Cómo va a pedir ingresar a esa celda? Ese hombre es un asesino, es un violento, es un perverso. ¿Cómo va a ir ahí? Es más, no lo dejaremos ingresar, nos preocupa su integridad. Y él dijo: no, déjenme entrar porque Dios me ha enviado a predicarle la palabra a este hombre. No va a ingresar, usted no puede. Queremos evitar un asesinato, una desgracia. No, quiero ingresar en el nombre de Jesús. Al final la policía dijo: está bien, bajo su responsabilidad, que ingrese. Entró ese hombre de Dios, ese pastor, y cuando lo vio, hermano, este hombre estaba en unas tinieblas, en oscuridad. Era tan repulsiva la situación que él mismo sentía la presencia de Satanás en esa celda, hermano. Pero este siervo de Dios dijo: Dios me dijo que venga a predicarte y anunciarte que Él murió por tus pecados y que Él te ama y que Él está dispuesto a cambiar tu vida.
Cuando este hombre escuchó por primera vez el mensaje del evangelio, él se reía, se burlaba y le decía: ¿sabes qué? Yo con las páginas de la Biblia envolvía, ¿sabes qué cosa? Tabaco para fumar con cada página de tu Biblia. Para mí Dios no existe, para mí Dios no es nadie. Él le dijo: Jesús te ama. Si hay algo, hermano, que el ser humano debe escuchar, es que Dios lo ama y que nunca dejará de amarlo. Digan fuerte amén, por favor. ¿Cómo me va a amar si soy un loco, un perverso, un asesino, un depravado? ¿Cómo me va a amar? Jesús murió por tus pecados. Jesús pagó por tu salvación. Y si tú estás como estás, es por tu alejamiento, es por tu soledad, es porque tú nunca buscaste al Creador de los cielos y de la tierra, es porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. Eres un hombre espiritualmente muerto, por eso estás como estás. Y cada vez que el predicador, hermano, utilizaba la palabra, él sentía como espadas que ingresaban a su corazón. Este hombre decía: yo siempre fui un hombre fuerte. El loco decía: siempre fui un hombre agresivo. Nadie podía contra mí. No había debate, no había discusión que yo no ganara. No había persona que me pueda ganar emocionalmente con palabras, con teorías, con argumentos. Nadie podía ganarme. Pero cuando este predicador hablaba de la Biblia, hablaba de Jesús y decía que Jesús me amó, que Jesús murió por mí, me dejaba mudo, no podía responder. No había argumentos con estas palabras tan profundas. Y cuando él me dijo que Jesús me amó y me amaba, no sé cómo caí de rodillas y aparecí de rodillas diciéndole: Jesús, sálvame. Es que, hermanos, cuando Jesús salva a un ser humano, lo salva para siempre. Y no importa lo que haya sido, lo que haya hecho, Jesús perdona todos los pecados e imparte su vida. Y aquel hombre recibió a Jesucristo en una celda, hermano, y aquel que estaba muriendo comenzó a vivir. Y aquel que estaba desahuciado comenzó a vivir. Y aquel que era olvidado y fue, hermanos, qué sé yo, excluido de la sociedad, volvió a vivir. Porque para Dios nada es imposible. ¿Cuántos dicen un fuerte amén por eso? Váyase conmigo a Romanos 6:23 para recordar lo que la Escritura nos dice respecto al pecado, hermano. Pablo dice en el libro de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado, fuerte, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado, la consecuencia del pecado es morir, hermano. Pero Dios le dijo un día a Jesús: Jesús, tú serás el responsable de impartir vida. Jesús, en ti todos los pecadores que crean alcanzarán esa vida. Y te doy a ti, Jesús, el poder de resucitar a los muertos. Y le dijo: ve, Jesús, ve y cumple esta misión, que es la misión más importante. Ve a salvarlos, porque todos ellos están condenados, están muertos y no hay esperanza para nadie. Ninguno de ellos podrá ser salvo, jamás. Ninguno de ellos llegará a mí. Solo tú podrás traerlos hacia mí. Tú serás la causa de la salvación del hombre. Solo tú, Jesús, podrás redimir, podrás reconstruir, restaurar una persona. Solo tú, Jesús, podrás cambiarle el corazón al más vil pecador. Solo tú, Jesús, podrás regenerar un corazón perverso, inicuo, ruin. Solo tú, Jesús, podrás hacerlo. Por eso ve, muere por ellos. Y todas esas gentes y todos esos humanos que están destituidos de mi gloria, un día podrán venir a mí y un día volverán a mí, porque tú, Jesús, serás el causante de esa vida. Y cuando yo los vea a ellos, los veré, pero te miraré a ti, porque eres tú el dador de la vida. Mas dice la Biblia que cuando sobrevino el pecado sobre el mundo, sobreabundó la gracia. Entonces, por favor, Dios es bueno. Y a Dios no le importa nuestra maldad, nuestros errores, nuestro pecado. Dios solo quiere amarnos.
Si hay algo que quiere hacer el Señor y no le importa más, es amarnos. Y dice, ven, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero que entiendas que soy tu creador. Pero Señor, estoy sucio, no me abraces, no me toques, no importa, yo te amo. Pero Señor, tengo un mal olor, por favor, no, yo te amo, porque si tú has creído en mi Hijo te ha impartido mi propia vida. Y tú eres mío, tú eres mía. Digan fuerte amén, hermano. La muerte separa al hombre de Dios. Jesús separa la muerte del pecador. Qué interesante. El pecado nos aleja del Señor. El pecado atrae la muerte y el juicio sobre nosotros. Pero Jesús, hermano, separa la muerte y dice, quiero darte vida. A partir de ahora, tú eres un hijo de Dios, un heredero. Punto 2, la restauración. Una persona salva no es solo restaurada a la vida, sino también es devuelta a la comunión con su Creador y con su Espíritu Santo. Conozco la historia de dos hermanos que se separaron siendo muy pequeños. El uno había pensado que su hermanita falleció, porque esa fue la noticia que le dieron. Él le había prometido a su hermana volver un día a recogerla, hermano. Y le dijo, yo volveré por ti, pero por circunstancias de la vida, aquella niña queda bajo la custodia de adultos, y esos adultos quebraron, fracasaron y tuvieron que irse, hermano, de donde vivieron. Cuando aquel hermanito volvió a buscar a su hermanita pequeña, no la encontró y alguien le dijo, pero tu hermana falleció. Falleció de tristeza, no sabían qué tenía, de pronto vino una fiebre sobre ella, enfermó, se complicó y murió tu hermana. Aquel adolescente se quebró, lloró desesperadamente, gritaba porque él le había prometido a su hermanita volver a recogerla. Lo interesante es que la gente, hermano, confundió a la niña con la hija de los padres o los que adoptaron a esta pequeña o los que quedaron, hermano, cuidando a esa niña. Pasaron años y pasaron décadas y décadas, pero él nunca olvidó, hermano, a su hermana. Y sufría porque él había prometido que un día volvería, él iba a ir a trabajar, pero volvería por su hermana, la recuperaría y nunca más se separarían, hermanos. Lamentablemente por cosas de la vida se separaron y él había pensado que su hermanita murió. Pasaron los años y él, hermano, vivía en tristeza, en amargura, recordando cómo sería la vida si él hubiese vuelto a tiempo. Si yo hubiese estado ahí cuando mi hermana me necesitaba, seguramente ella no moriría. ¿Por qué murió de tristeza? Pasaron los años, pasaron las décadas, porque Dios es bueno. Digan fuerte amén. Y un día se reencontrarían siendo adultos. Y todo lo que perdieron, hermanos, toda la tristeza, todo el dolor se fue. Y aún siendo mayores, hubo restauración. ¿Sabe qué es restaurar una vida? Es encontrar aquello que habíamos perdido. ¿Qué es lo que el hombre un día perdió? La comunión con Dios. Pero Jesucristo no deja de buscar al pecador para restaurar esa comunión. Digan fuerte amén. Y solo el Señor puede hacerlo. Esta nueva vida, esta restauración que Jesús produce, es dotada por el mismo Padre eterno. Mire lo que dice Gálatas, por favor, 2:20, rápido. Gálatas capítulo 2, verso 20, es el testimonio del apóstol Pablo. Dice así: con Cristo estoy, fuerte, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fuerte, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo un día estuve muerto. Espiritualmente yo era un hombre muerto. Y pensaba que estaba vivo. Perseguía a los cristianos. Metía en la cárcel a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos
y pensaba que con eso yo honraba a Dios. Pablo dice, yo pensaba que era un gran líder, un gran fariseo, maestro de maestros, y pensaba que vivía en la razón hasta que un día comprendí que era un muerto maloliente, que en lugar de seguir y servir a mi Dios, yo estaba en contra de él. Y pasan los años y Pablo envejeció y él dice, hermanos, y da testimonio. Este es el versículo del testimonio de este hombre que estuvo un día muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo una persona muerta puede experimentar la vida, hermano. Y solo un pecador como él puede dar testimonio de lo que pasó un día en su corazón. Nuestra vida vieja, o esa vieja vida, hermanos, era muerta y también era ajena a la vida de Dios. ¿Quién podría entender, hermanos, que Dios tenía planes con nosotros? ¿Acaso un muerto puede discernir que Dios lo ama? ¿Acaso un muerto puede comprender que hay un propósito en este mundo para él? ¿Acaso un muerto puede saber que nos espera una vida eterna? ¿Acaso un muerto puede comprender que Jesús murió en una cruz y al tercer día se levantó triunfante? ¿Acaso un muerto puede comprender que Dios lo ama? Por supuesto que no. Por eso el pecador necesita de Jesús para entender que Jesús tiene un propósito eterno. Por eso el pecador necesita escuchar que Dios lo ama y que Él murió y que pagó con su propia sangre por todos sus pecados y que a partir de Jesús ya no hay culpabilidad. Nunca más el Señor recordará nuestros pecados y nuestro pasado. Es más, la Biblia dice que el Señor tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar y puso un letrero: prohibido pescar. Solo Cristo salva. Solo Cristo vive. Y esa vida nos las quiere dar a nosotros. Efesios 4:17, por favor. Y 18, dice así. Efesios 4:17 y 18. No es que busque dádivas, sino que busco, perdón, estoy en Filipenses, perdón, iglesia. Efesios 4. Si hasta la inteligencia artificial se equivoca, hermano. Anda diciendo que Dios no existe. Anda diciendo que la Biblia está mal escrita. Hasta eso se equivoca, hermano. 4:17 y 18 de Efesios. Lea conmigo, 2:3. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta, hermanos, que los gentiles, los que no conocen al Señor, andan en una ignorancia total? Y no está hablando de tener conocimiento supremo del mundo, teorías, hermanos, números, qué sé yo, ciencia, no, está hablando del conocimiento del Señor. Una persona sin Cristo, una persona, hermano, que no ha sido salva, entonces anda en la vanidad de su mente diciendo: Dios no existe. Dios no existe. Eso es ignorancia, hermano. Es una ignorancia espiritual. Porque el que existe y vive es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús es hijo del Dios viviente. Ese Dios, ese Salvador, es el que usted tiene en su vida. Y ese Señor es el que nos está llevando a la eternidad con Él. Digan fuerte amén, hermano. Gloria a Jesús. La nueva vida es de Dios y por ella fuimos despertados para adorarlo y glorificarlo desde ahora y para siempre. Si usted ha nacido de nuevo, escúcheme, iglesia, escúcheme, hermano, si usted ha nacido de nuevo, por favor nunca vuelva pues al vómito. ¿Sabe qué animal vuelve a su vómito y se lo vuelve a comer? ¿Qué dice la Biblia? El perro. Si usted ha sido salvo, no vuelva a esa vida nunca más. Porque esa vida es repugnante para Dios. Esa vida, hermano, es despreciable. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús nos tomó de esa vida
y nos puso en su camino y ahora somos hijos del Señor. Ya no vivamos como los otros gentiles. Si ellos quieren seguir como están, si ellos aman su pecado, su maldad, su rebeldía, es decisión de cada ser humano. Pero los hijos de Dios debemos caminar cada día de gloria en gloria hasta la eternidad. Dejemos de ser flojos, perezosos, dejemos de estar en cosas que son indebidas y vayamos firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión: estar vivo significa que un muerto espiritual recibe la misma vida de Dios. Este suceso sobrenatural lo transforma en una persona absolutamente viva. Usted está vivo, hermano. Absolutamente vivo estás tú. Yo, hermano, alguna vez vi muertos en un mesón, hermano. No tienen sensaciones, no nada, hermano. Y además el cuerpo se oscurece, se vuelve, hermano, ¿no? Negro. Pero eso es, hermano, porque deja pues de vivir la sangre, hermano. Todo se paraliza, se descompone. Usted puede pincharle, pellizcarle, golpearle, no pasa nada, hermano. Esa es la vida, espiritualmente hablando, que tiene un pecador no regenerado. Pero ahora, ¿sabe qué? Cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que estamos en la calle, o cada vez que estamos en una circunstancia difícil, un problema, podemos sentir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando oramos y estamos ahí, papá, perdóname, he pecado contra ti, Señor, perdona la dureza de mi corazón, perdona mi rebelión, podemos sentirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten al Señor cuando están orando y alabando, Señor? Por eso, hermano, nunca llegue tarde a la iglesia, porque adorar al Señor es el momento en el que usted y Él están teniendo comunión. Aprenda a adorar al Señor. Acostúmbrese a poner hora, hermano, para llegar a la iglesia. Porque solo los vivos tienen sensaciones y perciben. Solo los vivos. Solo un vivo puede percibir la presencia de Dios, hermano. Sabe que el Señor está aquí desde hace rato, hermano. ¿Cuántos lo han sentido? No lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Y el último texto, 1 Juan 3:9. Póngase de pie y leemos juntos. No solo vive una persona que ha nacido de nuevo, sino que vence y pasa de ser un destituido a tener vida absolutamente, hermanos, en el Señor. 1 Juan capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso cambiamos para siempre, porque la vida del Señor está en nosotros. Por eso dejamos el mundo, los deseos y la atracción por el mundo, porque el Señor vive en nosotros. Son nuevas sensaciones, nuevos deseos, nuevas experiencias, porque Jesús vive en ti, hermano. Gracias, Jesús. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.